de introducción a Python nivel intermedio. Este es el tercer episodio de una serie de 3 webinars que tienen que ver con aprender a programar en Python y es auspiciado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Mi nombre es Jacobo Orenstein Cardona, yo soy ayudante en el instituto y yo estudié Química e Historia en MIT y estudié Filosofía en el Centro Sèvres de París. Y mi email es el que está aquí abajo, jacobo.orenstein@estadísticas.pr, y me pueden contactar por cualquier duda o pregunta que tengan. Este webinar está siendo grabado y se va a guardar en el canal de YouTube del Instituto de Estadística. Y yo les estaré enviando un email a su dirección de email con información del enlace al webinar para que lo puedan ver y estudiar con más calma después. Y también en esa página de YouTube va a haber un enlace a todos los materiales relacionados a la presentación de hoy. Y entre ese material va a haber un webpage, un documento HTML, que es básicamente todo la presentación de Jupyter Notebook del webinar de hoy. Así que con eso van a poder estudiar por su propia cuenta. Este webinar y los que le precedieron, el nivel prebásico y el nivel intermedio, son diferentes a la mayoría de los cursos que ofrece el instituto, los cuales se tienden a enfocar en herramientas y conocimientos puramente estadísticos. Esta serie de webinars tiene un propósito más fundamental y general, que es teórico y práctico a la vez, que es aprender a programar utilizando Python. Comenzando un poco ya con este webinar en nivel intermedio y en webinars futuros, se ofrecerán adiestramientos donde se usará Python para aplicaciones estadísticas y de Data Science, para lo cual se verá que Python es una herramienta extremadamente poderosa. En el primer webinar aprendimos sobre los tipos de datos básicos de Python y cómo utilizarlos, los numbers, los strings, los tuples y los lists. En el segundo webinar aprendimos sobre los comparison y boolean operators y los siguientes statements o expresiones fundamentales de Python: print, def, input, if, while, for y del. Aprendimos a manejar directorios y archivos y comenzamos a aplicar estos conocimientos para crear programas o scripts nuevos en Python. Esa parte no la terminamos, pero la vamos a continuar ahora al inicio de este webinar. Los objetivos de este webinar son, por lo tanto, terminar de aprender a crear programas o scripts nuevos en Python, aprender sobre tipos de objetos de datos más avanzados en Python, que se llaman dictionaries y arrays, y aprender sobre los paquetes de NumPy, CSV y Matplotlib, y utilizar estos paquetes para comenzar a trabajar con estadísticas y gráficas en Python. Esta lámina lo que explica es que vamos a utilizar como plataforma para dar el webinar el Jupyter Notebook, lo cual he explicado en ocasiones anteriores, pero básicamente va a tener líneas de código preprogramadas que dicen in, y esas líneas se ejecutan dándole a Control Enter o Shift Enter, y también vamos a estar trabajando con Spyder, que es un IDE, un Integrated Development Environment, que provee simultáneamente ventanillas para un editor para trabajar con scripts y una consola IPython para experimentar con líneas de código y una ventanilla para variables, directorios o ayuda. Y eso lo vamos a estar usando mucho ahora al principio. Así que pasamos al Spyder. Y aquí está abierto ya los primeros 2 scripts que llegamos a cubrir en el webinar anterior. Y no voy a describir todo en detalle porque ya eso lo hice en el webinar anterior, pero respecto al first script 0, esto no tiene la estructura clásica de un script de Python, sino simplemente contiene unas líneas de código que van a consistir de la médula del programa que vamos a ir desarrollando con los diferentes scripts. Y básicamente consiste de un common loop structure donde hay una variable que al principio se le asigna una lista vacía y esa lista se va poblando por file names, que son del directorio que especificamos como un raw string aquí en esta parte, y el directorio de Python intermedio donde van a instalar los archivos que van a tener accesibles. Pues esos file names se van añadiendo mediante la función append a la lista de files py, y después se imprime files py. Entonces podemos ejecutar este
first script dándole a F5 y vemos en la consola que nos produce una lista con el contenido de los archivos de Python que están en el directorio Python intermedio. Y ven que están en un formato de una lista con un corchete cuadrado al principio y al final y los archivos separados por coma. Y arriba en la ventanilla de Spider que es de File Explorer, pueden ver que estamos en el directorio Python intermedio y los archivos que se produjeron como listas son precisamente los que están ahí en ese directorio. Los archivos de Python terminan con .py y así es como los identificamos. Ahora en el FirstScript 1 describimos lo que es el formato modelo de un script de Python y no voy a entrar en detalles de nuevo sobre cuáles son las diferentes partes, pero simplemente mencionar que esto es un script que define una función que se llama printPy, al que se le da un argumento de directory. Y la función printPy lo que hace es producir una lista de los archivos de Python en un directorio específico. Y lo que hace al principio esa función es darle un poco de feedback al usuario con un print statement diciendo que entrado como directorio, el directorio que es la variable directory, y luego la médula del programa, que es la lista de los archivos, y después al final esto se imprime para más feedback la lista de los archivos en el directorio, pero ya en formato de lista. Entonces vamos a ver eso en función, vamos a darle F5 y ahora eso está en memoria y vamos a correrlo con un ejemplo que es el directorio de Python intermedio. Le damos Enter, Shift, de aquí es simplemente Enter. Ok. Y ahí produjo el output, el standard output. Y ahí está la confirmación. You entered as a directory, el directorio Python intermedio, y que los Python scripts en ese directorio pues son los siguientes. Y si comparan este output con el output del first script 0, ven que es mucho más bonito, que se imprime un nombre de archivo por línea. Y eso se ve mucho mejor. Pero ahora vamos a mejorar este script todavía más, porque vamos a hacer que se grabe la lista de los archivos de Python en un directorio especificado en un archivo para que sea más permanente. Y para eso abrimos el FirstScript 2. FirstScript 2 lo que tiene nuevo es simplemente esta partecita aquí al final que se especifica una variable que se llama SavePyDirectory, que es un join y esta función la repasamos en el webinar anterior, del directorio especificado para la función printPy y el título del archivo que queremos guardar la información, que es savepyscripts.txt. Y después un poco de feedback adicional al usuario que dice print, en la lista de los scripts de Python han sido guardados y entonces el nombre del directorio y el archivo. Entonces vamos a darle F5 para poner este script en memoria y vamos a correr la misma línea de comando de la función printPy con el directorio de Python intermedio y vamos a ver qué sucede. Y esta vez obtuvimos lo mismo que al comienzo de la parte inicial, es lo mismo que lo que obtuvimos anteriormente, pero al final se dice que la lista de Python scripts fue guardado al directorio y entonces el archivo SavePyScripts. Y cuando subimos aquí al explorador que tiene en orden alfabético los archivos, pues vemos que sí se creó el SavePyScripts. Entonces, si vamos un momentito al File Explorer de Windows y abrimos SavePyScripts, vemos que tiene la lista de estos archivos de Python que están en el directorio que especificamos en una lista con un archivo por línea. Así que ahí logramos hacer una mejora al programa. Pero vamos a hacer otra mejora más y es que vamos a hacer que cada vez que se grabe la lista de los archivos de Python en el directorio especificado, se grabe a un archivo que tenga un nombre único, unique, en cada ocasión. Y para eso, pues vamos a pasar al FirstScript 3.
En el first script 3 lo que es diferente es este bloque de texto y este bloque de texto. Entonces no voy a entrar en mucho detalle porque hemos repasado esta información en el webinar anterior, pero básicamente estamos creando unos nombres para los archivos, para el archivo final que se va a grabar con el que contendrá la lista de los archivos de Python en el directorio especificado a PrintPy. Aquí en esta variable SavePyDirectory, que va a consistir del nombre SavePyScripts, que es lo que usamos anteriormente, pero también va a incluir la fecha y la hora, minuto y segundo, en la que se ejecutó la función PrintPy. Entonces, esta componente de aquí, aquí se especifica el nombre del archivo y en este bloque de texto se hace la grabación. Y vamos a ejecutar este script dándole F5 y vamos a correr el mismo comando con Python intermedio, le damos Enter y entonces vemos que se produjo la lista de los archivos que son de Python en el directorio especificado, Python intermedio, y al final se grabó en un archivo que se llama SavePyScripts con la fecha de hoy, que es el 16 de octubre, y la hora, minuto y segundo en el que se grabó. Así que es un nombre único. Así que cada vez que ejecutemos esta función, pues va a guardar la información en un archivo con un nombre diferente y así no vamos a perder información anterior. Pero podemos mejorar esto todavía un poco más porque podemos revisar a ver que hayan en efecto archivos de Python en el directorio especificado y darle feedback al usuario. Y para eso vamos a first script 4. Lo que es diferente aquí es lo siguiente. Se cogió el bloque de código del first script 3 anterior y se hizo una indentación adicional. Y la manera de hacer eso en Spyder es simplemente coger el código que tú quieres y ir a Edit y darle a Indent. No lo voy a hacer ahora, pero eso es lo que yo hice para después añadir la expresión if y else, que es lo que vamos a usar como expresión para evaluar si hay archivos de Python en el directorio especificado a la función PrintPy. El if y el else, como funcionan es que si la lista de los archivos de Python en el directorio especificado es nulo, pues te devuelve como feedback que no hay scripts de Python en el directorio. Pero si eso es falso, si sí hay al menos un archivo más en la variable que es una lista files.py, entonces se ejecuta el bloque de código else, que es el resto del programa, y equivale al programa que teníamos en first script 3. Entonces vamos a darle F5 para ver cómo esto funciona en la consola y vamos a esta vez especificar que queremos PrintPy para el directorio Documents. Aquí le hacemos copia, Enter, y nos dice en el folder Documents there are no Python scripts in this directory. Así que se está en efecto ejecutando el código que va asociado al primer if. No hay en el directorio Documents archivos que terminen con PY, así que no hay archivos de Python en ese directorio. Pero vamos a mejorar esto un poquito más y vamos a proveer una retroalimentación al usuario especificando si el archivo que se especifica en la función existe o no existe. Entonces, para eso, pues vamos a pasar al first script 5 que abrimos ahora. Y first script 5 lo que ha hecho es crear una expresión while y else, y el programa anterior del file script 4 se le ha dado una indentación adicional para que caiga bajo el else, y en el statement del while estamos usando osPathExist, la función que vimos en el webinar pasado con el directorio especificado para dar un booleano, cierto o falso, si ese directorio existe o no existe. Si no existe, pues entonces el not es cierto y se corre estos dos prints que dicen que el directorio no existe. Por favor, corra PrintPy de nuevo con un directorio que existe, y después un break
que lo que hace es detener el programa y devolver al usuario a la consola. Ahora, de si existir el directorio, not sería falso y se ejecutaría todo el código que está asociado al else, que es básicamente la programación de FirstScript 4. Entonces vamos a darle F5 para ejecutar este programa y vamos a ver cómo funciona la función printpy esta vez con el mismo directorio de document. Y vemos que se entró el directorio documents y que no hay Python scripts en el mismo, pero me equivoqué porque lo que quería dar como ejemplo es quitarle la S al directorio documents, dejarlo como document para ver cuál es la respuesta que nos da. Y la respuesta es que el directorio document no existe. Por favor, corra printpy de nuevo con un directorio que existe, ¿verdad? Porque document no existe, realmente es documents. Así que ya esto es como un feature adicional que tiene el programa que ayuda a mejorarlo para el usuario. Ahora vamos a confirmar de manera inteligente si el directorio que se entra en la función es correcta o no. Y para eso pues tenemos el FirstScript 6 que abrimos ahora. Y en el FirstScript 6 se le da indent a todo lo que venía en el script anterior bajo este segundo elif, ¿verdad? Estamos bregando en este programa con tres cosas o cuatro. Primero, un input que se pregunta si el directorio es correcto o no. O sea, la respuesta que esperamos es una Y o una N y se asigna la variable confirmed dir. Y después tenemos la expresión de if con un if aquí, un elif aquí y acá abajo un else. El primer if es para probar si el confirmed dir, esa variable, es igual a n, que significa que el directorio que se entró no es correcto. Entonces tenemos el feedback, por favor corra printpy de nuevo. Si la respuesta es el y, tenemos el código que corre que corresponde al FirstScript 5 y toda la funcionalidad del FirstScript 5. Y en el último caso, en el else, aplica si el usuario entra algo a la respuesta is this correct, que no sea ni Y ni N. Y dice las respuestas aceptables son Y o N, seguido por enter. Por favor, corra printpy de nuevo con el directorio de su selección. Entonces vamos a darle F5 para ejecutar ese programa, ese FirstScript, y vamos a intentar ver qué sucede cuando ponemos Python intermedio como directorio a la función printpy. Lo ponemos en la consola, le damos enter y pues nos da el feedback inicial que siempre ha estado haciendo y enter as a directory el directorio Python intermedio. ¿Esto es correcto o no? Vamos a darle yes y enter. Y tenemos que se produce el output que esperamos cuando hay archivos de Python en el directorio especificado. Y esos quedan grabados en este nombre de archivo, que es un de texto con un nombre que tiene de nuevo la fecha y la hora en la que se ejecuta la función. Vamos a ejecutar la función de nuevo, pero esta vez vamos a contestar no, n. Pues tenemos como respuesta, por favor, corra printpy de nuevo con el directorio de su selección. Y vamos a correrlo una vez más, pero esta vez vamos a ponerle otra respuesta, una M, nos equivocamos. Y pues obtenemos lo que está en el else final, que dice, las respuestas aceptables son Y o N, seguido por enter, por favor, corra printpy de nuevo. Entonces, ahora con eso completamos la parte de programación que les quería enseñar. Hemos creado un programa que básicamente es robusto, responde a todas las posibilidades que pueden haber con el usuario en su interacción con la función printpy, y produce una función que es de utilidad, ¿verdad? Que es práctico, que para un directorio específico nos produce una lista de archivos de Python y los graba a un archivo que cada vez que se ejecuta tiene un nombre diferente. Y se fijarán que la programación
es bien limpia, no hay muchas corchetes por todas partes como se ven en otros lenguajes de programación, sino que se ve que hay las expresiones como if y while, y aquí for y if y else, luego seguido con unos bloques de código que son como párrafos. Y prácticamente yo puedo leer este código y lo puedo leer como si estuviera hablando, es como un pseudocode, como dijimos en el primer webinar. Así que Python produce unos programas que son bien limpios y estéticamente bien propios. Y el FirstScript 7 simplemente es Script 6, pero con comentarios para que ustedes puedan estudiar por su cuenta. Esos comentarios describen lo que hace cada sección básica, sección principal del programa. Y por ejemplo, aquí hay una descripción del first internal loop, hay un segundo internal loop y acá abajo hay un tercer internal loop. Y con eso, pues, completamos esta parte del webinar, que es cómo programar en Python. Entonces, vamos a pasar de nuevo a la presentación, pero esta vez en Jupyter Notebook. Ya hicimos la primera parte, que es Writing and Using a Script in Python. Pues ahora vamos a la segunda parte, que es los objetos de datos más avanzados. Vamos a comenzar con el diccionario. La definición y algunos ejemplos. Un diccionario es mutable, puede cambiar, y es un mapping o una asociación de un key con un value. Aquí se usa la palabra objects en vez de value, pero aquí pueden ver que el formato que va a tener el diccionario es un key, dos puntos y un value. Y la manera de acceder a la información en este objeto del diccionario no es por posición, o sea, que no es por índice, como aprendimos en el webinar anterior, o en el primero, cuando hablamos sobre las listas, sino que se accede a la información especificando el key apropiado. Entonces, vamos a aprender con un ejemplo. Esta primera línea define un diccionario donde tenemos como keys los nombres de personas como strings y los valores que vienen siendo como la edad de las personas como números enteros. Y vamos a darle Shift Enter para ejecutar esa línea en el Jupyter Notebook, y lo que hace ahí es hacer la asignación. Ahora ponemos la variable solo en una línea y le damos Shift Enter, y eso lo que nos va a dar es que es el contenido de dict1 de la variable. Le damos Shift Enter y obtenemos que es un diccionario precisamente como lo especificamos, ¿verdad? Y sabemos que es un diccionario porque los diccionarios empiezan con este corchete que se llama un curly brace en inglés y termina con el mismo tipo de corchete. Los key value pairs están separados por coma y hay dos puntos separando el key y el value. Entonces vamos a comprobar el tipo de objeto que acabamos de producir con esta línea. Le damos Shift Enter y dice que es un diccionario. Ahora vamos a acceder a un pedazo de información de diccionario. Vamos a ver cuál es la edad de Marta. Y eso se hace con esta escritura, que es poner el nombre de la variable, y en un corchete, en vez de poner un número como índice, ponemos un key que está en el diccionario. Y esta vez, como ejemplo, ponemos a Marta, le damos Shift Enter y obtenemos lo que especificamos en el diccionario, que Marta tiene 48 años de edad. Ahora vamos a cambiar uno de los valores del diccionario. Vamos a cambiar la edad de Gabriela y vamos a asignarle 42. Vamos a darle Shift Enter y ahora ver de qué consiste el diccionario. Y ahora vemos que la asignación a 42 se hizo y se creó también el nombre Gabriela. Esta línea lo que hacía era crear un key nuevo y un value nuevo que se añade, que ahora tiene 4 key value pairs. Entonces aquí vamos a cambiar la información de Juan. De 23 años vamos a asignarle 25 años, vamos a dar Shift Enter y vamos a ver el diccionario que resulta, y ahí está el cambio, el 25 años. Así que es un objeto que es mutable, los diccionarios. Entonces vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado, que es a Gabriela le vamos a cambiar la información y vamos a especificar que el value es un diccionario dentro de un diccionario, que tiene, el primer diccionario tiene dos keys, la edad y la educación, y la educación tiene un diccionario como value que tiene dos keys, que es el bachillerato y el PhD.
Entonces vamos a darle Shift Enter para crear ese diccionario. Vamos a darle Shift Enter al Dict 1 para ver el diccionario. El diccionario nos dice que Gabriela tiene como value un diccionario dentro de un diccionario. Y vamos ahora a usar una notación para averiguar en qué año Gabriela obtuvo su PhD. Y la manera en que se hace es especificando los keys en secuencia que nos llevan al valor que nos interesa. Primero le decimos al Dict 1 que queremos la información de Gabriela, después decimos que queremos la información de educación y finalmente que le decimos que queremos la información del value del PhD. Le damos Shift Enter y ahí aparece el 2004, el año en que obtuvo su PhD. Y entonces podemos hasta borrar un elemento del diccionario. Vamos a borrar a Juan y vemos que ahora Juan no está en el diccionario. Y este último ejemplo lo quiero dar, pero no voy a entrar en profundidad, pero simplemente mencionar que esto se pueden construir unos diccionarios donde el key es un string, en este caso de A, B y C como keys, y después el valor es una lista de números. Y lo importante de este diccionario, que no lo vamos a ejecutar, pero va a estar en el HTML una vez que van a tener los materiales, es simplemente para decir que esto se utiliza mucho en Data Science para construir diccionarios donde los keys son como los headers de una columna y la lista que sigue es como la información de la columna, los valores numéricos que están en la columna especificada. Y eso se va a utilizar en los webinars futuros para crear unos objetos de datos más complicados. Y entonces ahora vamos a ver algunas funciones de diccionario. Vamos a ver qué es lo que hace la función keys al diccionario 1. Lo que hace es nos devuelve una lista de los keys que corresponden al diccionario. Y ahora con values vamos a ver qué produce. Pues lo que uno pensaría, pues los values de esos keys. Entonces vamos a hacer la función items, vamos a darle Shift Enter para ver qué produce. Y lo que nos produce es una lista, porque aquí hay un corchete cuadrado de los key value pairs, pero en el formato de un tuple de dos elementos, que tiene el nombre de la persona y su edad, o el nombre y el value, que es el de Gabriela, que es un diccionario dentro de un diccionario. Estas tres funciones arrojan lo que se llama un view, y eso es lo que estoy especificando en esta línea aquí, y eso es propio de Python 3. En Python 2 lo que se arrojaba era la lista directamente, pero aquí esto se arroja un view que no ocupa tanto espacio en la memoria como si se hubiera creado una lista completa. Entonces vamos a pasar al segundo objeto de Python más avanzado, que son los arrays. La definición de los arrays es el siguiente. Primero, que no es un array completamente, es un ND array. ¿Y qué es la diferencia? Python sí tiene unos arrays por default, pero son bien sencillitos y no son muy útiles. Pero el paquete NumPy, y aquí nos estamos adelantando a la otra sección donde vamos a hablar sobre el paquete NumPy, tiene unas funciones de array que son bien sofisticadas. Y es un objeto en los ND arrays que son mutables, son una secuencia de objetos de datos casi siempre, pero no siempre, casi siempre del mismo tipo, almacenado en una o más dimensiones. Y estas sí se acceden por índice, por position, y están derivados del package NumPy que acabo de mencionar. Se pueden construir de múltiples maneras, y una manera común para construirlo es especificando el array con la función NP-array. NP es una abreviación para NumPy, y entonces los valores que van en ese array, cada fila es una lista, y el conjunto de esas listas va dentro de otra lista que se da como argumento de array, y así se construye el array. Vamos a verlo como ejemplo, que es la mejor manera de aprender. Un array de 2 dimensiones como si fuera una tabla o un spreadsheet en Excel. Vamos a importar NumPy con el nombre o la abreviación NP, porque lo vamos a estar usando frecuentemente. Le damos Shift Enter y ahora vamos a crear el array 0 con
un array que va a tener dos filas, uno que tiene los elementos 1, 2, 3 y la segunda fila 4, 5 y 6. Le damos Shift Enter para la asignación. Ahora vemos lo que es array 0, Shift Enter, y vemos que tenemos nos dice que es un array y es como si fuera una tabla, con una primera fila que tiene 1, 2 y 3 y la segunda fila 4, 5 y 6. Y las columnas correspondientes son 1 y 4, la segunda columna es 2 y 5 y la tercera columna es 3 y 6. Y decimos en el lenguaje de Python que este array tiene una forma o un shape que se define por un tuple de dos valores, 2 y 3 en este caso, donde 2 es la cantidad de rows y 3 es la cantidad de columnas. Así que 2 por 3, ¿verdad? Es el shape de este array. Y fíjense que esto es lo opuesto a lo que uno aprende en la escuela, porque los rows es como si fuera el eje Y, y el primer valor que se pone, y la X, que normalmente uno piensa que va primero, va segundo, y es la cantidad de columnas. Y ahora vamos a ver otra manera de crear unos arrays en Python, que es con la función ones, y eso nos va a arrojar un array que consiste de ones con la dimensión 2, 3 que se pone como argumento y van a ser números enteros. Entonces vamos a darle Shift Enter para ver el resultado de ese array que creamos y ahí está. Es lo mismo con la función zeros, especificamos que tenga dimensión 2, 3 y entonces que sean números enteros y vemos que nos produce eso como resultado. Ahora, ¿cómo se hace indexing y slicing de arrays en Python? Pues esto va a ser similar a cómo se hace indexing cuando tenemos listas o cualquier otro objeto que se accede por los elementos por indexing. Vamos a imaginarnos que hay una línea justo antes del elemento que nos interese. Vamos a tratar, por ejemplo, de especificar este primer valor que está en la esquina superior izquierda. En términos del row, que es el valor que se designaría para identificar ese valor, pues nos imaginamos que hay una línea invisible justo antes del valor de interés que empezaría con un 0, porque Python, como dijimos en el webinar anterior, es Zero-Based Indexing. La segunda línea es un 1, y la tercera línea es un 2, y la última línea imaginaria es un 3. Y después se especifican el índice de la columna. Este objeto está en la columna 0 porque se corresponde a una línea imaginaria que esté aquí justo antes del elemento, que es 0. Después vendría un 1, un 2 y un 3. Entonces, este elemento tiene como índice 0, 0 y este último tiene 2 y 2, ¿verdad? Porque esta línea imaginaria es 2, que es el row, y esta columna 2 tiene una línea imaginaria que es 2, así que para acceder, por ejemplo, a este valor aquí a la derecha inferior sería 2, 2. Entonces, pues se puede hacer slicing de los arrays. Entonces, no voy a entrar en muchos detalles, pero en esta tablita lo pueden estudiar después con calma. Se dibuja un slice de un array que es 3×3, pero el slice es 2×2, pero es de ciertos elementos del array y se especifica el array con una expresión. El nombre del array es ARR, y después los índices que corresponden, y después en esta figura se da cuál es el shape o la forma de ese slice. Entonces vamos a ver cuáles son los índices de este array, este primer slice. Pues tenemos que nos dice que el row, en términos del valor del row, va desde el comienzo, que es aquí, esta línea imaginaria, estos son los rows, 2 colon hasta el 2, así que 0, 1, 2, ¿verdad? En Python se especifica el número final viene siendo uno más que el valor del elemento que se está indexando, así que desde el comienzo hasta 2. Eso nos especifica la cantidad de rows que corresponden al slice. Entonces, ¿cuáles son las columnas involucradas? Pues lo especificamos con un 1 y un colon y nada seguido, que significa que vamos de la línea imaginaria 1 hasta el final de esa columna. Entonces, en las columnas empezamos con 0, aquí empezamos con 1, ahí está el 1,
y hasta el final, que viene siendo el 3, pero no tenemos, lo podemos escribir 3 o lo podemos dejar en vacío. Y con eso se describe ese slice. Entonces vamos a ver unos ejemplos de arrays para aprender un poco mejor cómo se manipulan, y vamos a crear este array que está especificado en esta línea de código. Y le damos Shift Enter, se hace la asignación y vamos a ver qué contiene ese array 1. Y contiene una tablita o un array donde hay 3 filas y 3 columnas, y con números desde el 1 hasta el 9. Y eso fue lo que especificamos aquí. Teníamos 3 listas dentro de una lista, donde cada lista es un row. Y así es como se especifican los argumentos para la función array de NumPy para crear un array. Entonces, el output dice array, pero si hacemos un print del array 1, vemos que el output no tiene la palabra array, sino que nos da el objeto verdaderamente como existe, que es una lista de listas, pero realmente son rows y columnas, y vemos los corchetes que especifican cuáles son los rows y del objeto que creamos de este array. Entonces vamos a hacer un indexing de este array y vamos a seleccionar el valor que está en 0, 0, en row 0 y en la columna 0. Así que ¿cuál elemento que nos va a arrojar eso? Pues nos da el 1. El 1 es el elemento 0, 0 del array. ¿Y qué tipo de objeto es lo que nos arrojó? Pues vamos a darle Shift Enter y nos dice que es un número entero de 32 bits. Y básicamente cuando en un array los elementos individuales se llaman scalars en inglés o escalares. Es mal traducido, pero se usa esa palabra. Que es un valor numérico. O sea, no es un slice, es simplemente un valor. Pero esta vez pues vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver que nos da el array 1, 2, 0, Shift Enter, y nos da 7, porque estamos diciendo que el segundo row, así que tenemos 0, 1, 2, aquí estamos bregando con esta fila 7, 8, 9, y como columna 0, a 0, 1, 0, 1, 2, 3, el 0 viene siendo esta columna de aquí, así que esta fila y esta columna coinciden en el número 7 y ese es el elemento que se arroja. Entonces podríamos seguir haciendo otros ejercicios, pero por cuestión de tiempo pues vamos a avanzar y seguir a las funciones que corresponden a los arrays. Entonces hemos visto anteriormente que existe una función que es range. Se usa para crear listas, se usa para crear un objeto que es una enumeración desde 0 hasta un valor 1 menos que el valor provisto o el último si hay un par de valores. Y aquí este range es la función que se usa para arrays, que empieza con A, con la letra A, que es un array range de NumPy, y estamos asignándolo a la variable array2. Vamos a ver qué es lo que eso produce. Y vemos que nos produce una sola fila con los números desde 0 hasta 6. Y ahora vamos a hacer algo. Vamos a usar la función reshape sobre el array2, que es una sola dimensión. Y el reshape lo que va a hacer es darle otra forma a este row, y va a ser una forma que tiene 2 rows y 3 columnas. Vamos a darle Shift Enter y Shift Enter para ver el array 3, y nos dice que tiene un error, que no puede ejecutar este cambio. Déjame ver cómo es que está pasando el array 2, reshape 2.3. Déjame verificar. El error de value error cannot reshape array of size 7 into shape 2.3. Debiera estar funcionando porque es del 0 al 6, pero vamos a hacer algo. Vamos a cambiarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 valores. Hay un errorcito. Creo que este valor de aquí debiera ser 9 para que funcione. Vamos a especificar un comienzo que es 1 y un final que sería 9. Vamos a dar Shift Enter
vamos a ver este objeto que es una dimensión, y entonces este sí tiene 9 valores que se pueden hacer el reshape 2, 3. Vamos a darle Shift Enter. Y nos da un error de nuevo. Porque no, pues estaba pensando yo en un array 3x3. Vamos a cambiar ese 2 a un 3x3 y ahora sí ese pudo ejecutar la asignación a la variable y obtuvimos el array que deseábamos. Me equivoqué cuando preparé las líneas de código inicial, pero ven que con un Jupyter Notebook uno puede reprogramar y cambiar valores y expresiones para corregir cualquier cosa. Y esta vez vamos a crear un array que es de 7 a 13. Y vamos a ver lo que es una sola fila que consiste de 6 elementos y lo vamos a reshape a 2 y 3, a 2, 3, que son 2 filas de rows y 3 columnas. Vamos a confirmarlo con array 5 y eso es lo que obtuvimos. Y entonces ahora vamos a ver los atributos, unos atributos de las variables que representan los arrays. El array 3, ¿cuál es el shape que tenía? Vamos a darle Shift Enter, pues era uno 3x3, que eso fue lo que cambiamos. ¿Y cuál es el shape del array 5 que acabamos de ver arriba? Pues 2, 3. Ahora, ¿cuál es la cantidad de dimensiones de un array? Porque los arrays de NumPy pueden ser multidimensionales. Pueden ser de una dimensión, de 2 dimensiones o de n dimensiones. Y aquí este atributo se llama Number of Dimensions, ndim. Le damos Shift Enter y nos dice que hay 2 dimensiones. Hay una dimensión que es los rows y después están las columnas, así que son 2 dimensiones. Y específico también, estaba en la imagen anterior, en la imagen del array que vimos para indexing y slicing, que los rows en Python se llaman el eje 0, ¿verdad? Porque todo lo que inicia se comienza con 0. Y pues los rows son el array 0 y las columnas son el array 1. Entonces con eso vamos a proseguir con los 3 paquetes, NumPy, CSV y Matplotlib. NumPy ya lo empezamos a usar. Esto es un paquete bien poderoso de Python que contiene un objeto de array de n dimensiones. Esto tiene una capacidad para hacer lo que se llama broadcasting y se puede utilizar para estas otras aplicaciones. Pero nosotros lo queremos usar para unas cosas bien sencillitas de este nivel y vamos a ver unas operaciones aritméticas básicas. Entonces vamos a ver qué era el array 3. El array 3 era este objeto. Vamos a ver el array 5. Entonces el array 5 consiste aquí de 2 filas. Y entonces inicialmente hubiera querido que el array 3 tuviera 2 filas para que se pueda sumar limpiamente. Entonces, de hecho, vamos a hacer eso. Vamos a decirle aquí en esta línea de función, pero vamos a subir un poco más. Vamos a decir que vaya del 1 al 7. Vamos a darle Shift Enter y vamos a hacer el reshape para producir el array 3 a 2, 3. Ahí tenemos dos rows y ahora vamos a volver a la aplicación de NumPy. Vamos a ver de nuevo qué es el valor de array 3. Le damos Shift Enter y esta vez son 2 filas y 3 columnas y el array 5 son 2 filas y 3 columnas. Entonces vamos a ver qué es la suma de esos dos. La suma es una suma, lo que se llama element by element. No son matrices. Estos no son matrices, son arrays. Se suman los valores que ocupan las mismas posiciones en los arrays, si los arrays son del mismo tamaño. El primer valor aquí, 8, es la suma de 1 y 7, y el último valor, por ejemplo, 18, es la suma del 6 y el 12. Entonces, ahora, ¿qué es broadcasting? Broadcasting es cuando se hacen operaciones matemáticas, pero los arrays no tienen las mismas dimensiones. No siempre son compatibles y por eso yo tuve que corregir el ejemplo anterior, pero vamos a ver de nuevo de qué consiste el array 3. Es un 2x3 y vamos a multiplicar el array 3 por el escalar o scalar número 2. ¿Y qué sucede? No hacemos eso, que cada elemento queda multiplicado por 2. Y esto es un ejemplo de broadcasting. Tengo algo más pequeño que está siendo como que ampliado a algo más grande que es el array 3. El array más pequeño queda
broadcasted al tamaño del array más grande. Y entonces aquí está la multiplicación de todas las variables de array 3 multiplicado por 2. Entonces se puede hacer lo mismo con división y obtenemos ese producto. Entonces ahora vamos a hacer 4 ejemplos, pero vamos a hacer un ejemplo quizás por cuestión de tiempo y después en el documento HTML pueden repasar los demás ejemplos, pero les quiero enseñar cuáles son las reglas para poder hacer broadcasting correctamente. Y las reglas estaban resumidas aquí. Que 2 dimensiones son compatibles, se pueden aplicar operaciones matemáticas cuando hay 2 condiciones. O la dimensión final de cada array es igual, o que una de las dimensiones de uno de los arrays sea 1. Entonces vamos a ver, vamos a crear el array 6 y nos debe dar una sola fila de 0 hasta 3 y vamos a reshape a 4 a 4 rows y una columna. Y ese es el array 7. Y vamos a coger el array 8, crearlo como un array que consiste de números 1, de todos de números 1 que van a consistir de 0 hasta 4. Porque estamos especificando 5 y el tipo de valor va a ser entero. Le damos Shift Enter y vemos el array y son 5 elementos de números 1, pero en una sola fila. Vamos ahora a hacer el array 9, definirlo, pero esta vez va a ser de nuevo con la función de ones, así que va a ser todos 1, pero este sí va a tener una forma particular que estamos especificando, que es 3 filas por 4 columnas. Vamos a darle Shift Enter y vamos a ver cuál es el resultado. Y vemos que son 3 filas por 4 columnas, todos de número 1. Y vamos a ver dónde está la suma del 7 y el 9, o el 7 y el 8. Pues vamos a hacer el 8 en este caso. El 8, ok, vamos a sumar lo siguiente, el array 7 y el array 8. Le damos Shift Enter y vamos a ver cuál es el shape del array 7, es 4, 1. Vamos al array 8, vamos a averiguar cuál es su shape y de qué consiste, de una sola fila. Y vamos a hacer la suma del array 7 y el array 8. Y estaríamos sumando un array que tiene 4 filas y una columna y otro array que simplemente consiste de una fila. Pues la regla que dijimos era que había que mirar los shapes, en este caso 4, 1, y en este caso es 5 el shape, porque son 5 elementos como rows, y esa suma se va a poder realizar efectivamente, va a haber broadcasting, porque una de las dimensiones de los arrays que estamos sumando es 1. Entonces cuando hacemos la suma, le damos Shift Enter, y vemos cuál es la forma, es 4 por 5, y cuando hacemos la suma efectivamente, tenemos que el array más pequeño, o el array número 7, por ejemplo, fue broadcasted al tamaño 4.5 y luego fue sumado ese broadcasted array al array 8, que es todo 1, y pues, entonces tenemos 0 más 1, 0 más 1 es 1, 0 más 1 más 1 es 2, etcétera, y creamos un array que es la suma de 2 arrays con tamaños diferentes. Hay otros ejemplos aquí que ustedes pueden revisar por su propia cuenta, pero por el interés de terminar a tiempo, pues vamos a continuar con el CSV package, CSV es un formato de archivo que se llama realmente Comma Separated Values y es el más común para tablas y bases de datos. Y hay un módulo en Python para uno poder utilizar CSV para abrir archivos de CSV y sacar un array o grabar un array a un formato de CSV, de un archivo CSV. Vamos a ver, hacer la aplicación con el array 1. El array 1 es del 1 al 9 y con el shape test 3 vamos a importar el paquete CSV y estas líneas no lo voy a explicar en detalle, pero lo importante es que se está cogiendo el array 1
y se está asignando al nombre de un archivo que es arraysave1.csv. Vamos a darle Shift Enter para ejecutar eso. Entonces vamos a ver en el explorador el nombre que le dimos, que es arraysave1, aquí queda creado y es un CSV file de Microsoft Excel. Esto aquí lo pueden ver, Microsoft Excel CSV. Esto porque esta computadora es Windows y pues, por default así es como se comporta, pero ese archivo es realmente un archivo CSV. Y ahora con este ejemplo de aquí vamos a abrir un archivo que ya existe, que es arrayread1.csv. Vamos al explorador y vamos a ver que es uno que yo creé anteriormente. Vamos a abrirlo, se abre con Excel porque ese es el estándar con el default con Windows y es un array de 3x3 con valores de 92 hasta 100. Entonces vamos a cerrarlo, pero vamos a, con la programación de esta línea, asignar el contenido de ese archivo CSV a un array que vamos a llamar array 10. Entonces vamos a ejecutar esta línea y ahora vamos a ver de qué consiste array 10 y consiste de lo que era el contenido de ese CSV file. Ahora el paquete matplotlib. El matplotlib es un paquete para poder hacer gráficas y hay un módulo en específico dentro de matplotlib que se llama pyplot, que es para hacer gráficas que son lo que se llama low level, donde uno puede especificar con mucha precisión los detalles de la gráfica. Y las gráficas que se producen son de calidad de publicación, si uno quisiera. Uno puede producir gráficas que se pueden publicar en revistas científicas o matemáticas estándares. Así que tiene mucho poder y tiene muchas especificaciones y las especificaciones se encuentran en este enlace que lo pueden visitar después con calma para ver todas las cosas que uno puede especificar. Pero vamos por ahora a seguir con la parte 4 y ver cómo aplicamos matplotlib pyplot. Pero empezamos con las estadísticas básicas utilizando NumPy, ¿verdad? Así que ahora iniciamos con el mundo de las estadísticas. Vamos a importar estos paquetes de nuevo, CSV, NumPy y matplotlib pyplot como PLT, y vamos a abrir un archivo que tengo grabado que es una base de datos de vinos y que tiene en los rows botellas diferentes de vino rojo y en las columnas los features fisioquímicos de ese vino. Y entonces la última columna es quality, es la calidad de ese vino. Entonces es una base de datos que ya existe y lo que quiero hacer es crear un header, crear un array que va a ser un header que está basado en los headers de la base de datos y un array que son los valores de esa base de datos. Vamos a darle Shift Enter aquí, lo pueden después leer con calma para ver cómo se estructura, pero aquí la variable wine quality red header nos da los headers y los atributos pues son como el fixed acidity, el citric acid, el residual sugar, hasta el final el número 11 que es quality. Entonces vamos a ver el array como se ve y el array pues tiene valores de diferentes cantidades, pero todos son floats, ¿verdad? Porque se crea en el momento no especificamos que hubiesen otras formas para las variables del array. Entonces vamos a ver cuál es el shape de ese array de vinos rojos. Pues son 1599 rows esa es la cantidad de botellas de vino que se probaron y hay 12 columnas donde el número 11 en términos de índice es el de calidad, el valor de calidad. Y entonces vamos a ver este slice de este array de vinos rojos donde especificamos que queremos la columna número 11 de calidad, el valor mínimo de esa columna. Y en los rows estamos especificando que queremos todos los rows y la columna es la número 11, la calidad. El valor mínimo es 3. ¿Cuál es el valor máximo? El valor máximo viene siendo un 8, pero la escala es de hecho de 0 a 10. Entonces ahora otra estadística que se puede sacar de este array de Wine Quality Red Array
es percentila. Queremos averiguar cuál es el valor de la percentila número 25 o 25, ¿verdad? De ese array, para esa fila, esa columna, perdón, de quality. Vamos a darle Shift Enter y nos dice que la percentila 25 es 5.0. Vamos a ver ahora con esta función cuál es la mediana. La mediana es 6.0. Vamos a ver cuál es el promedio de los valores de quality, de los vinos, y es 5.63, etcétera. Y cuál es la desviación estándar de esos valores de quality. Utilizamos esta función y es 0.807. Y ahora vamos a crear una gráfica básica utilizando finalmente Matplotlib, el paquete que mencionamos, pero no entramos en mucho detalle. Se encuentra aquí unos ejemplos de la aplicación de Matplotlib, específicamente el módulo PyPlot, que tiene la abreviación PLT. Esta primera línea, Matplotlib inline, que tiene un ampersand al principio, es una línea que le especifica a Python que mantenga la gráfica como standard input output. Va a aparecer dentro de una celda del Jupyter Notebook. No va a abrirse como una ventana separada, que es el default. Esto para que sea más bonito. Y tenemos un usage error. This line keeps plots as unrecognized arguments. Ok, si eso no funciona, vamos a borrarlo. Y vamos a darle Shift Enter. Y ahí sí funcionó. No se puede poner comentario cuando se está usando el ampersand. Pero entonces ahora vamos a construir una primera gráfica. Utilizamos PLT, que es matplotlib.pyplot, y el tipo de plot que vamos a utilizar es un scatter plot, y lo vamos a aplicar al array, pero a la columna 0, que era 0 en términos del header, era fixed acidity. Así que vamos a hacer una gráfica del fixed acidity, y ese va a ser el primer valor, y el segundo valor este es el eje X, el eje Y va a ser la columna 11, que ya sabemos que es calidad. Entonces vamos a darle Shift Enter para ver qué es lo que hacen estos comandos, que lo que hacen es especificar diferentes características de la gráfica, y terminan con el comando show, que finalmente produce la gráfica. Entonces volvemos para atrás para ver qué es lo que significó cada cosa. Ahí se produjo la gráfica. Es un scatter plot, ¿verdad? Tenemos en el eje X el fixed acidity que mencionamos, y en el eje Y tenemos el quality. Entonces xlabel lo que nos indica es el nombre del header, que es el 0, y en ese array de header el valor número 0 era fixed acidity, y entonces el eje Y en el array header el valor 11 era quality. Eso lo vemos aquí. Y para ponerle un título, uno hace plt.title y el título que uno quiere ponerle a la gráfica. En este caso es Quality versus Fixed Acidity en Red Wines. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con la columna 3, que es Residual Sugar. Vamos a ver la gráfica que eso produce. Y ven que tiene una distribución un poco diferente a la anterior, el Residual Sugar. Y entonces esta vez vamos a hacer unos plots de histograms de los valores de fixed acidity y del residual sugar. Vamos a empezar con el de fixed acidity, y se especifica un histogram con plt.hist, y después la columna de datos que queremos que aparezca en la gráfica. Le damos Shift Enter y vemos aquí el histograma de todos los valores que están en esa columna de fixed acidity en el eje X, ¿verdad? Que no llegan hasta 0 y tampoco llegan hasta más de 16. Y entonces en el eje X le pusimos como título Fixed Acidity, y en el eje Y pusimos como título Frequency, como un string. Y el título que pusimos es Histogram of Fixed Acidity Values and Red Wines. Y vamos a ver ahora un histograma de la columna de Residual Sugar, que es la columna número 3. Le damos Shift Enter y vemos que los valores de sugar están mucho más concentrados en números más bajitos. Toda esta información es importante cuando se trabajan con estadística y se trabaja con data science, porque esta base de datos, que se puede acceder por un enlace,
esto que se especifica más arriba, es una base de datos donde las características del vino se pueden usar para crear un modelo matemático que nos ayuda a predecir la calidad de ese vino. Y entonces cuando uno hace eso, uno crea scatterplots, también histograms para ver los valores, para ir cogiendo idea de cuáles son los atributos o las columnas que serían de mayor importancia o entender mejor la respuesta que proveen a un resultado. Bueno, con esto terminamos. Fue bastante material en poco tiempo, pero pueden ver que estos paquetes que son NumPy, CSV y Matplotlib nos permiten hacer estadísticas básicas y gráficas. Esto es solamente el comienzo, porque hay un paquete de Python que es mucho más poderoso todavía, que se llama Pandas, que tiene unos arrays que se llaman data frames, que son mucho más poderosos y nos permiten hacer cosas mucho más sofisticadas y avanzadas. Y en un webinar en el futuro, pues tendríamos una introducción a lo que es Pandas y el paquete Panda y todas las funciones que contiene. Con eso terminamos este webinar. Estamos justo a tiempo. Espero que lo hayan disfrutado y que lo más importante es que lo que hayan precisamente disfrutado. O sea, programar en Python es algo que se disfruta porque es bien fácil de hacer, es bien lógico, es como si estuviera hablando y tiene, por ejemplo, en términos de gráfica, mucho poder para especificar detalles de las gráficas que producimos. Así que con eso me despido hasta el próximo webinar, que sería el semestre que viene. Muchas gracias por su participación.